Hola, estamos nuevamente juntas para aprender de nuestro Señor por medio de su palabra viva y eficaz. Hoy vamos a analizar el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 10, verso 18 hasta el 28. El rey Jehú de Israel ya había acabado con todo el linaje de Acab. Hemos visto que su actuar no apuntaba a glorificar a Dios, sino que buscaba gloria personal y en paralelo deshacerse de todo aquel que significase un opositor o futuro reclamante del trono. Por otro lado, no podemos negar que Jehú acabó con una dinastía perversa que llevó a toda la nación de Israel a pecar contra Dios de maneras abominables y sin vistos de arrepentimiento, lo que hizo que Jehú fuese un gran reformador político. Pero no se quedó allí, sino que dio un paso más. Planificó también una reforma religiosa. Lo hizo haciendo uso de una treta para que, de una, acabase con todo el sacerdocio puesto por Jezabel para el culto abominable a Baal. Jehú simuló ser seguidor de Baal y convocó a todos los sacerdotes para que, supuestamente, pudiese rendir un gran sacrificio en honor a este Dios. Por otro lado, dio una advertencia muy clara. Llamadme, pues, luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare, no vivirá. Ya todo el pueblo había visto de qué era capaz Jehú, así que era mejor hacer lo que decía. Aún así, Jehú se aseguró que todos los sacerdotes acudieran a su llamado. Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Dice la Escritura que los sacerdotes de Baal llenaron el templo pagano de extremo a extremo. Es decir, todos estaban identificados. Cada uno de esos hombres había sido promotor y ejecutor de abominaciones. Estos hombres eran quienes fomentaban el sacrificio de bebés, la prostitución religiosa de hombres, mujeres, jóvenes y niños. Jehú permitió que éstos, según su costumbre pagana, hicieran holocausto, y luego de esto dio la orden de que los 80 hombres de Jehú entrasen a matar a todos sin que quede ninguno. No podían tener misericordia con alguien, pues su vida sería tomada por la de aquel. ¿Qué pensamos de esta ejecución extrajudicial, entre comillas, como dirían algunos? ¿Estaba bien acabar con la vida de estos hombres? ¿Qué dice Dios en sus leyes civiles dadas a Moisés? En el libro de Deuteronomio, capítulo 13 y en el capítulo 18, señala claramente que el idólatra que incita a otros a seguir a dioses ajenos debía ser muerto, porque así de grave es el pecado de idolatría. Aunque siempre Dios ha ofrecido perdón de pecados tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y Él es capaz de perdonar y limpiar de toda maldad, antes debía haber reconocimiento, arrepentimiento y alejamiento del pecado, cualquiera que sea este. Ahora, ¿por qué tendría que haber algún siervo de Jehová en medio de un grupo de sacerdotes paganos? Mm, Podemos especular un poco, quizás por amistad, por parentesco, no lo sé. Aunque recordemos que había un sincretismo religioso y también se llamaban creyentes de Jehová. Hoy muchos se llaman creyentes evangélicos, pero sus hechos manifiestan ser ajenos a la verdad de Cristo. ¿Qué debemos hacer al respecto? El apóstol Pablo nos advierte a no participar con ellos de actividades, ni siquiera sociales, como el hecho de comer. ¿Prestamos atención al consejo de Dios? Volviendo a Jehú,
Luego de haber acabado con los sacerdotes idólatras, entraron al lugar que le llamaban Santo del templo de Baal. Un paréntesis. Satanás, cuán burdo imitador del Señor es. Hasta lugar santo tenían en ese templo abominable. Bueno, cierro paréntesis. Jehú y sus hombres entraron allí y sacaron las estatuas y las quemaron como estaba estipulado en la ley de Dios. Luego de derribar el templo de Baal, lo convirtieron en letrinas. Este término en el original es excrementero, lugar donde se tiraban los excrementos de la población. En el verso 28 el Señor muestra su agrado con la acción de Jehú en medio de Israel. Dice el texto: así exterminó Jehú a Baal de Israel. Jehú fue el único rey en Israel que hizo esta limpieza idolátrica en la nación. Seguro que Jonadab, hijo de Recab, aquel reformista, aquel que reclamaba santidad del pueblo, estaría complacido de lo que su rey había hecho, aunque no supiera ciencia cierta las motivaciones de Jehú, allí en sus pensamientos profundos del corazón. Ahora, Jehú hizo lo que tenía que hacer con respecto al culto a Baal. Al menos en su reino no estaría allí ese pernicioso culto, aunque en el corazón de los idólatras del pueblo no podía llegar a limpiar. Era menester en el campo que le correspondía, su deber era hacerlo, limpiar, quitar lo abominable a Dios. Así debe ser un padre o madre cristianos verdaderos. No permitirá que en su casa haya cosa ajena a Dios que ofenda al Señor. La tarea de los padres es esta, pero tendrá que batallar espiritualmente, en oración, en clamor delante de la presencia de Dios para ganar el corazón de cada miembro de su familia para Cristo. El Señor nos ayude a hacer lo que nos corresponde para buscar la santidad en la propia vida como en el hogar, y que lo hagamos con la motivación correcta, con un corazón aprobado por el Señor. Nos encontramos en la siguiente lección. Dios les bendiga.